presenta. Durante estos 3 meses y 3 semanas que hemos estado en etapa intermedia, casi emitiendo opiniones que podíamos decir estaban orientadas a decir que sí iba a haber debate, que sí nos iba a abrir y mandarnos a debate. Así. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti enfrentarán juicio por el caso La Línea. El memorial es claro y establece por qué razón este antejuicio no debería ser declarado con lugar. Hay 3 puntos principales. El primero es que no se puede utilizar la figura del colaborador eficaz. El alcalde capitalino Álvaro Arzú se ausenta de la citación a tribunales por el caso de antejuicio en su contra. Esta resolución contraviene la Constitución Política de la República en su artículo 18, contraviene lo establecido en el Pacto de San José y deja algunas dudas de la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad se haya extralimitado en sus funciones, prácticamente asumiendo funciones legislativas. Diputados de varios partidos políticos realizarán acciones legales por tema de la reciente suspensión de la pena de muerte. 4 premios Nobel de la Paz se reunieron en Guatemala para denunciar abusos en contra de los derechos humanos. Además, en otras noticias, Grupo Articulador para las Migraciones expresa su preocupación por violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes. Hablamos del mundo. Cientos de miles de personas marchan en Barcelona en contra de la independencia de la región catalana. El presidente de Brasil, Michel Temer, recibirá el alta este día al ser operado de una cirugía de próstata en Sao Paulo. En el deporte, el ecuatoriano Byron Guamá se impuso en la 7ª etapa de la Vuelta a Guatemala. Además, en otros temas, el británico Lewis Hamilton logró una agridulce consagración como campeón del mundo en la Fórmula 1. Hablamos del mundo del espectáculo y en esta ocasión el Sol de México y una nueva fiesta del mariachi que tiene para todos. Violaciones a los derechos de los migrantes es el tema que nos convoca esta mañana para que usted nos acompañe con esta información. Veremos una espectacular persecución policial protagonizada por un niño de 10 años que mantuvo en alerta máxima a las fuerzas de seguridad en Estados Unidos. Esta semana las inolvidables ven colapsadas por las declaraciones sin sentido de sus gobernantes. Nos tienen trabajando 24 horas. Para no perdernos detalle de lo que dice su majestad James Morales o su fiel Sancho Panza Jafet Cabrera. El diablo me ha tentado y es por culpa de... Las inolvidables, como todos los lunes. Cariñito en rica salsa de chicharrón. Esto es Viva la Noticia. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenidos a Viva la Noticia. Siempre es un placer saludarlos. Iniciando una nueva semana, ya el último lunes del mes de octubre. Vero, buen día. Buen día, Ricardo. Es un gusto poder estarte acompañando. Y sí, a todos ustedes. Una semana que tiene descansito a la mitad por este 1 de noviembre, pero tenemos mucha información para compartir. Días de mucha tradición, por supuesto, pero tenemos que comenzar este lunes con todas las noticias y empezamos hablando del clima y de lo que va a pasar durante la semana. Pero ¿cómo amanece hoy la ciudad de Guatemala? Bueno, lo tiene usted en pantalla. 14 grados centígrados es la temperatura que está afectando la ciudad y también la meseta central, con nublados parciales que se están viviendo. Recordemos que Selma ya no representa ningún riesgo para el territorio nacional. Sin embargo, sí tenemos información de un nuevo frente frío que se acerca, mejor dicho, al territorio. Programa 3995 es lo que nos estamos mostrando a esta hora de la mañana para que usted tenga toda la información muy tempranito, como siempre. Y tenemos que hablarles de la realidad nacional y comenzar con este recorrido. Bueno, comenzamos hablando de varios temas importantes, un viaje que van a realizar los representantes, por supuesto, de distintos ministerios públicos de toda la región centroamericana. Y es que Panamá recibe a un total de 6 fiscales y procuradores de países de América Latina y Europa, quienes participan en un encuentro anticorrupción que incluye citas con homólogos panameños
para tratar el caso Odebrecht. El Ministerio Público de Panamá informó que a dicho encuentro internacional de fiscales y procuradores generales en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, que se desarrollará hoy en Panamá, han arribado representantes de países de América Latina, de Europa. Entre estos podemos mencionar a Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, Portugal y El Salvador. Se han hecho presentes el fiscal de la Nación de Perú, también el fiscal general del Estado de Ecuador, el fiscal de la Dirección de Cooperación Regional e Internacional, de distintos países latinoamericanos allí representados. Por Guatemala, para hoy se espera el arribo del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Hablamos de Juan Francisco Sandoval, quien tiene programadas varias reuniones. Una de las principales es la del caso Odebrecht, que aprovechará para solicitar información para el proceso abierto en Guatemala y así poder agilizar la investigación. Sandoval subrayaba que el caso penal fue trasladado a la Fiscalía contra la Corrupción y desde ese momento el proceso fue declarado en reserva. Por ese motivo no puede entrar en detalles de la investigación, pero se espera poder fortalecer las investigaciones. 5 de la mañana con 51 minutos. Otro tema que ha empezado a generar también reacciones es a partir de la resolución de la Corte por la pena de muerte. Y que ha sido uno de los temas más controversiales en los últimos años, no solamente en nuestro país. El tema de la pena de muerte fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. Ante ello, el vicepresidente reveló que está a favor de la pena de muerte, pero que deben ser los diputados quienes legislen y no la máxima corte. Además, el vicemandatario señaló que con ello se envía un mensaje equivocado a la delincuencia organizada, quienes se sentirán protegidos por las leyes, por lo cual se señala que a su criterio la pena de muerte debe continuar. Por su parte, diputados de algunos partidos políticos aseguran que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se extralimitaron en sus funciones al otorgar el amparo provisional que suspende la pena de muerte. Al ser consultado, el arzobispo metropolitano Oscar Julio Vián sobre este tema señalaba que personalmente no está de acuerdo con la pena, pero en Guatemala se debe discutir aquello que sea mejor para toda la República. Ante ello, diputados no descartan realizar algunas acciones legales para revertir esta acción por parte de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, así está el tema de la pena de muerte entonces, generando todavía algunas reacciones. Ya vamos a conocer lo que piensan los diputados en relación a esta resolución. 53 minutos pasan de las 5 de la mañana y hay mucha preocupación por el sector migrante, sobre todo por las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas regularmente. El grupo articulador de la sociedad civil para las migraciones en Guatemala expresó así su preocupación por los sistemas de violación o las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes a su paso por este país centroamericano. Durante una rueda de prensa en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos, el grupo integrado por 31 organizaciones fijó su posición sobre el tema migratorio y la vigencia del Código de Migración aprobado en octubre del año 2016. En el pronunciamiento, las organizaciones manifestaron su preocupación por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren las personas migrantes cuando pasan por nuestro territorio. Según el documento, en la mayoría de los casos, las personas migrantes han sido víctimas de robo, extorsión y amenazas, y en casi su totalidad acusan de esos hechos a los agentes de la PNC. Agregó que la implementación del Código Migratorio tiene pocos avances y que un ejemplo claro lo constituyen los casos de solicitudes de asilo que están pendientes en revisión desde abril del año pasado y tienen un limbo con la población. En opinión del grupo articulador, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, es inoperante porque el Congreso aún no selecciona a las personas que estarán frente a ese organismo. Las organizaciones pidieron al Ministerio de Gobernación y también a la Policía Nacional Civil que implementen un mecanismo de monitoreo in situ, que apliquen severas sanciones a los agentes que busquen beneficiarse, obviamente, de los migrantes. Sin precisar cantidad, demandan una respuesta ágil y efectiva a las solicitudes de asilo que aún no han resuelto. El tema de los migrantes sigue siendo muy preocupante. Ahí veíamos entonces la denuncia que se está realizando y por eso estamos requiriendo su opinión a través de redes sociales. Y ponemos nuestra pregunta del día a su disposición para que pueda emitir usted su comentario. ¿Cómo califica el trabajo que realizan las autoridades por la defensa de los derechos humanos de los migrantes guatemaltecos? Bueno, regular o malo son las tres opciones que usted tiene. Ahí tiene usted tres opciones entonces para poder votar con el hashtag BLN Derechos de los Migrantes. Empezamos ahora, si usted nos acompaña, por supuesto, en algunos minutos, a recorrer el mundo. Y tenemos que trasladarnos rápidamente hasta España y como cientos de miles de personas manifestaron en esta ocasión en contra de la independencia de Cataluña, cuyo control se disputa el gobierno central español y el destituido ejecutivo independentista catalán. Como usted lo escucha, según la policía local, 300.000 personas marcharon para decir que están a favor de la
unión de la no separación de Cataluña, pero el gobierno español cifró el número de manifestantes en 1 millón. La protesta se produce a 2 días de la jornada cumbre en la peor crisis política que ha enfrentado España en los últimos 50 años. El viernes era un día importante. Recordemos que el Parlamento Regional declaró la independencia y el gobierno español de Mariano Rajoy destituyó al ejecutivo catalán de Carles Puigdemont y tomó el control de su administración. Oficialmente las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santa María. También el Parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy, que serán el 21 de diciembre próximo. El jefe de la policía catalana también fue destituido por Madrid. Puigdemont, por su parte, pidió a los catalanes oponerse democrática y pacíficamente a la toma de control del gobierno español. La Fiscalía Española podría acusar al líder independentista por rebelión, un delito penado con hasta 30 años de prisión. Pero estas son las imágenes que veíamos, muchos carteles que decían 38% no es Cataluña, haciendo referencia, por supuesto, a la cantidad de votos que se habían dado en esta, consulta no constitucional que no estaba aprobada por la ley y que habría dado entonces el espaldarazo al entonces jefe del gobierno de Cataluña para declarar la independencia. Pero como vemos, hay una gran cantidad de gente que vive en ese lugar, que vive en la región, que dice no estamos de acuerdo con la separación, pero ahí vemos entonces esta crisis severa y compleja que se está viviendo en el país. Y si hablamos del mundo, tenemos que ubicarnos rápidamente en Bagdad y hablar de esta inédita crisis política que se ha estado viviendo en los últimos meses. Bueno, por eso el presidente de Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, anunció que renunciará a su cargo después del 1 de noviembre. El mensaje del mandatario provocó protesta de sus seguidores en la sede del Parlamento Regional. Barzani deja el poder luego de desatar una crisis política entre el poder kurdo y la administración central de Bagdad. El presidente regional convocó a un referéndum de independencia en la región autónoma, en el que claramente ganó el sí. El gobierno iraquí respondió enviando a sus tropas a retomar el control de todas las zonas en donde los kurdos habían extendido su poder desde el año 2003. El movimiento independentista kurdo tampoco obtuvo el apoyo internacional que esperaba respecto a la consulta. El mandato de Barzani expiró en el 2013, pero el Parlamento lo prolongó 2 años más. Ante el caos creado por la ofensiva del grupo yihadista Estado Islámico en Irak, no se convocaron elecciones y el líder se mantuvo en el cargo hasta ahora. Será el 1 de noviembre entonces cuando ya no se encuentre en el poder. Bueno, en estos días se han dado varios casos, no solamente en Guatemala, donde las siamesas llamadas esmeraldas, ya separadas, ya hermanitas, están muy bien, pero este es un caso que se daba en Nueva Delhi, de unos gemelos siameses que nacieron unidos por la cabeza, como usted está viendo por las imágenes que estamos mostrando en este momento, y fueron separados exitosamente. Esto reportaba el diario más importante de ese país. La cirugía duró 36 horas y requirió el trabajo de 40 médicos y 20 enfermeros. Los niños de 2 años estaban unidos por los vasos sanguíneos y los tejidos cerebrales. Uno de los cirujanos que participó en la operación indicó que una de las principales dificultades fue reparar los agujeros que dejó la operación. Ya estamos viendo ya imágenes de estos niños totalmente separados. La piel fue regenerada por la expansión de 2 globos colocados dentro de su cabeza durante una primera operación preparatoria practicada en agosto. La próxima etapa será la reconstrucción de los cráneos. Bueno, se trata de una malformación inusual que ocurre, muy pocas veces ocurre una malformación de estas características, y como estamos observando entonces, se trata de una operación que revertía y traía muchos riesgos, sin embargo están muy bien estos niños. Así es, se ha declarado entonces exitosa esta operación luego de una preoperatoria que los preparó, pues como lo dice su palabra, para poder tener la posibilidad de separarlos sin causar algún daño a las masas cerebrales de cada uno de los niños. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana, por supuesto, y hay que hablar de lo que pasa con las temperaturas. Importante poder conocer lo que va a suceder en los próximos días. Aparentemente continúa el frío, así que vamos a ver con Lorraine Quinto. Vamos a ver qué pasa esta semana, entonces, la última de octubre y ya arrancando también nueva temporada. Lorraine, buen día, bienvenida. Buen día, compañeros. Hoy iniciamos el lunes con muchísima información que compartir con todos ustedes, no solo de lo que sucede en Guatemala, sino que sucede en el mundo también con respecto a las condiciones climáticas. Iniciamos con nuestro mapa virtual. Les comentamos que para hoy ingresa este
segundo frente frío de la temporada, es el séptimo del territorio mexicano. Sin embargo, para nosotros, el segundo frente frío podría estar afectando hoy lunes, mañana martes y también el día miércoles. Esta tormenta tropical Selma ya se disipó al tocar tierra en El Salvador y sí afectaba las costas de Guatemala, específicamente en la costa sur, para que ustedes lo tomen en consideración. Sin embargo, vemos ahora que se ha formado esta nueva tormenta tropical llamada Philip, que afectó la Florida en Estados Unidos, afectaba a las Bahamas y afectaba a Cuba también. Se formaron incluso 2 pequeños tornados en la Florida. En esta imagen vemos el frente frío número 2 para Guatemala, como les mencionaba, el séptimo para México, que afectará con temperaturas para esta semana. Seguimos ampliando la información. Iniciamos entonces con lo que sucede en Guatemala. Una temperatura actual de 14 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas con un 60% y los primeros rayos de sol empezarían a salir a partir de las 5 de la mañana con 55 minutos. Estaría ocultando el sol a partir de las 5 de la tarde con 35 minutos. Hablamos también acerca de la fase lunar. Para hoy una luna creciente, una iluminación del 71.45% y la recomendación del día, específicamente para toda la región. Algunas personas que se encuentran ubicadas en zonas montañosas en el occidente del país con sus viviendas, que tengan especial precaución de asegurar los techos. Muchas personas se han visto afectadas por estos frentes fríos que están ingresando al territorio guatemalteco, también por los fuertes vientos, y las temperaturas van a seguir disminuyendo, especialmente en el occidente del país. Por lo tanto, se les recomienda a las personas que aseguren sus techos. Compañeros, tenemos unos videos que queremos compartir con todos ustedes, como les mencionaba, de estos sistemas que se forman alrededor del mundo, y es específicamente en Alemania. Esta imagen sobre el estado de emergencia en Berlín y Hamburgo, en Alemania, esto por el paso de la tormenta Herwart. Al momento se reportan 5 fallecidos por el paso de esta tormenta que afecta a Alemania, Polonia y la República Checa. Este video muestra calles inundadas, los fuertes vientos, como han afectado. No es muy común en esa parte del continente, sin embargo sí se han visto bastante afectados también con un fuerte oleaje en esa región de Europa. Fuertes imágenes, ¿lo ven? Muchas gracias por compartirlas. Ahí las estamos observando. Muchísimas gracias por la información en lo que está ocurriendo con el clima a esta hora de la mañana, pero hay más noticias. Bueno, y como hablamos de Selma y el paso sobre todo por Honduras, vamos con el siguiente reporte para ver qué es lo que pasaba en territorio hondureño y lo que esto provocó. Las fuertes lluvias provocadas por la depresión tropical Selma causaron el domingo un deslave en el poblado Villanueva de Tegucigalpa. Las autoridades hondureñas precisaron que Selma no dejó víctimas en el país, pero la temporada de lluvias sí ha dejado hasta ahora 43 fallecidos. Las precipitaciones han sido tan abundantes que por primera vez en 4 años llenaron las 2 principales represas que abastecen de agua a Tegucigalpa. Salma había ingresado como tormenta tropical la mañana del sábado a El Salvador, donde se degradó a depresión. El meteoro se disipó por un frente frío sin dejar fallecidos ni lesionados. Únicamente daños en al menos 65 viviendas de la zona costera del sureste del país. Bueno, son las 6 de la mañana con 4 minutos. Queremos hacer un repaso de los principales acontecimientos que se daban el fin de semana, específicamente en la ciudad de Guatemala. Agentes de la Policía Nacional Civil rescataron a Marco Tulio Puluc, de 20 años, quien era vapuleado por vecinos de la aldea Pamocá de San Raimundo. Los vecinos acusan a Puluc de intentar violar a un niño de 3 años, aprovechando la cercanía que tenía con el menor. El niño fue trasladado al INASIF para practicarle exámenes y descartar que sufriera algún daño, mientras el vapuleado quedó a disposición de los tribunales de justicia. En otro hecho, un menor de 17 años y un hombre de 19 años fueron capturados por las fuerzas de seguridad por portación de arma de fuego. Los capturados presuntamente integran el barrio 18 y se disponían a atentar contra sus rivales de la Mara Salvatrucha cuando fueron aprehendidos. El hecho se registró en la colonia La Brigada, en la zona 7.
Pues es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana, por supuesto, y damos una vuelta de página para tener otras noticias que compartir con ustedes como cada mañana. ¿De qué manera se está comportando el tránsito? A esta hora usted lo puede percibir ya en nuestra pantalla. Nos ubicamos rápidamente en Carretera El Salvador. El kilómetro 9 es el que usted está viendo. Sí, puede ver y observar un poco más de tránsito vehicular a esta hora. A esta hora estamos viendo lo que está pasando también en Calzada Roosevelt. Como es habitual, también tenemos el panorama que nos va mostrando otra realidad. Ya la vamos a poner en pantalla, por supuesto, para este lunes, donde hay bastante movimiento, último lunes del mes de octubre. Sabemos que se vienen días bastante cargados en cuanto a tránsito por las diferentes actividades que realizamos los guatemaltecos con el tradicional fiambre que está a punto de celebrarse en Guatemala. Así que le pedimos que salga un poco antes de casa porque así se prevé y se percibe desde ya un poco más de tránsito a las 6 de la mañana con 6 minutos. Así está la Martí también esta mañana mostrándoles el movimiento vehicular por esta avenida importante. Damos otra vuelta de página recorriendo distintas calles guatemaltecas para terminar en el Boulevard Rafael Landívar. Ahí tiene usted entonces las imágenes de lo que sucede en diferentes arterias, las principales de la ciudad de Guatemala, para que tengamos un referente de qué manera está ya el tránsito. Ya hay un poco de tránsito lento en el descenso, entonces desde el sector de Cayalá, tome su tiempo en consideración. Y nos vamos a ir a las calles porque está nuestro compañero Julio León con todas las noticias para ustedes. Adelante, Julio, buenos días. Compañeros, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Arrancamos nosotros ya aquí este recorrido informativo en la calzada Raúl Aguilar Batres, precisamente, en dirección hacia el área de Villalobos, y todos los vehículos que usted encuentra en este sector son los que ingresan desde toda la ruta al Pacífico. Un tránsito fluido a esta hora de la mañana que viene desde la 45 calle y que, como usted puede ver, sí hay afluencia vehicular, sí hay cantidad de vehículos considerable, pero por el momento no se encuentra detenida la cola, así que esta es una buena noticia. Hace unos minutos encontrábamos un obstáculo pues un poco complicado en esta misma ruta. De hecho, tenemos algunas imágenes de cómo la calzada Raúl Aguilar Batres a la altura de la 38 calle se encontraba ya con una colisión que fue removida de la vía, y afortunadamente hemos verificado ya esta ruta de la 38 calle aquí en la calzada, y aún el tránsito pues está bien, es decir, el obstáculo ya fue removido. Afortunadamente únicamente se registran daños materiales por el momento, una persona lesionada que está siendo ya atendida, pero fuera de eso el tránsito aquí en este ingreso se encuentra dentro de lo normal. A partir del kilómetro 13.5 tenemos que tomar en cuenta ya la cola de vehículos que ingresa hacia esta parte de la ciudad capital. Pero nos vamos también hacia la calzada San Juan. En este mismo sector, nos informan que a la altura de la Quinta Avenida frente al 9-94, es decir, en la 9ª calle y Quinta Avenida de la Colonia La Florida, zona 19, esto sería en el Boulevard Santa Marta, zona 5 de Misco. Precisamente sobre la calzada San Juan tenemos información de una persona atropellada sobre el reversible. Esto sería con apoyo de la unidad de la Policía Municipal de Tránsito en este mismo sector. Y de esa cuenta deriva también una pequeña cola de vehículos que se da a lo largo de la calzada San Juan debido a esta misma persona fallecida. Ingresos a la ciudad capital por el momento se encuentran libres de obstáculos. Carretera El Salvador registra ya movimiento desde el kilómetro 16, la ruta al Atlántico kilómetro 7.5 y la ruta interamericana kilómetro 17, que da también con el ingreso hacia la parte del bulevar principal de San Cristóbal, que en su salida hacia las Charcas por el momento se encuentra también un tanto fluido, aunque sabemos que ya el puente de las Charcas empezará a congestionarse un poco más dentro de unos minutos. Recordemos que la hora pico se posterga un poco más en estos días debido a los estudiantes que dejan de asistir a sus centros de estudio, valga la redundancia, y que de esta cuenta, el tránsito escolar y universitario que sale desde muy temprano se ha corrido hacia alrededor de las 6:30, 7 de la mañana, que es ya en estos días la parte más fuerte del tránsito vehicular. Ahora bien, con respecto al clima, la temperatura sí está un poco baja. Sabemos que hoy entra un frente frío, como bien lo hemos estado hablando en el clima, pero hablando de lo que se siente en las calles, es un poco más templado, es decir, si la temperatura está baja, hay que salir abrigado. Por favor, tómelo usted muy en cuenta si es que va a salir con niños, por lo menos en las primeras horas de la mañana. Con esta información vamos de vuelta al estudio. Por supuesto, más adelante seguiremos haciendo enlace este día completamente en vivo desde Villanueva, así que estén muy pendientes. Muchas gracias, compañeros. Gracias por la información, y llegó el momento de repasar también, después de que Julio nos diera a conocer estos datos tan importantes, lo que trae Prensa Libre esta mañana. Vamos a analizar cada una de sus páginas. Prensa Libre presenta
Y comenzamos repasando esta portada de Prensa Libre que habla de lo que está ocurriendo en varios territorios y en establecimientos del país. Tenemos ya la portada en pantalla. 18.000 escuelas ocupan terrenos ajenos al Estado. Mineduc analiza ley para inscribir áreas utilizadas. PDH cuestiona atención a migrantes y retornados. Kilométrica ruta del fiambre. Y guatemaltecos encabezan la vuelta. Faltan solo 3 etapas. Rápidamente vamos al interior de Prensa Libre para analizar cada uno de sus temas y tenemos que hablar de educación, lo podemos ver en primer plano y la situación que se vive en diferentes escuelas, 18.000 de ellas ocupan predios no estatales. El Estado trabaja en iniciativa para legislar las propiedades en, cuál es la inversión del Estado que podría perderse si particulares las reclaman. ¿Qué pasa con los migrantes? No solamente la realidad que se vive en Estados Unidos, sino también en nuestra Guatemala. Esto es lo que dice la información. PDH, en el país roban y extorsionan a migrantes. Grupo articulador señala que la PNC contribuye en parte a vulnerar derechos de quienes pasan por Guatemala y la institución pide que se realicen las denuncias correspondientes. Se vivía un fin de semana bastante intenso en torno al caso La Línea y desde luego que en Prensa Libre podemos encontrar el modus operandi de este caso de corrupción. La investigación aportó datos razonables para enviar a juicio a 28 personas por la posibilidad de haber representado un papel en la red de defraudación del Estado. Así operaba La Línea. Lo que ocurre en Guatemala a través de las páginas de Prensa Libre, pero ¿qué pasa en el mundo? Sara Guerrero tiene las portadas internacionales. Vamos a conocer entonces las mismas. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Sara, buen día. Muy buenos días, compañeros. Pues ya acercándonos a finalizar un mes más, pero iniciando una semana, como siempre, con la mejor información para todos ustedes. Y es importante conocer entonces lo que sucede alrededor del mundo. Iniciamos con este recorrido a través de las portadas más importantes para este día. Tenemos el país de España como nuestra portada del mundo. Como tema principal, cientos de miles de personas claman en Barcelona contra el separatismo. Multitudinaria manifestación en defensa de la unidad de España. Además, los partidos secesionistas se inclinan por ir a las elecciones. Los líderes de ERC, PDeCAT y la CUP se plantean una lista única. La Fiscalía presenta hoy la querella contra Puigdemont por rebelión. Continuamos nuestro recorrido y nos trasladamos ahora a nuestra portada latinoamericana desde Venezuela, en donde también tenemos como noticia el revuelo que se causa en Barcelona y tenemos como titular rechazan independencia pues en Barcelona. Entre otras noticias, la oposición en 3 y 2 con las municipales. Hoy comienza el proceso de postulación ante el CNE para los comicios locales de diciembre. La Mesa de la Unidad aún no ha dicho si va o no. Algunos partidos ya han fijado posición y otros lo están pensando. Líderes exigen que cambien las condiciones electorales. Y como tema especial de este diario, la inflación se come los aguinaldos de los venezolanos. Concluimos entonces nuestro recorrido y colocamos ahora el diario de Honduras, La Prensa, como noticia principal. Ofensiva diplomática en Washington. Semana crucial para renovar TPS a 57.000 hondureños. Comisión del gobierno se reúne hoy con Thomas Shannon y James Neylon. Estados Unidos anunciará su decisión el 5 de noviembre. Y hablando un poco del clima en este país, masa de aire fresco y seco afectará al país, pero con poca lluvia. Es así como finalizamos entonces nuestro recorrido con las portadas importantes alrededor del mundo, pero aún tenemos muchísima más información para ustedes acá en Viva la Noticia. Muchas gracias, Sara. Tenemos que hablar a continuación de cómo cada vez son más las agrupaciones, las asociaciones que se unen para poder ayudar a los damnificados debido a las lluvias en diferentes puntos del país. El equipo de los Príncipes Azules de Cobán Imperial realizó una donación de víveres, medicamentos y otros insumos a la delegación de la Cruz Roja de Cobán y al Hospital Regional Helen Lossi de Laugerud. Indican que estos insumos fueron recaudados a través de donaciones que hicieron los aficionados, personas y empresas que se sumaron a la labor social para beneficiar a las familias más necesitadas que han sufrido por las lluvias en ese departamento. Los encargados de entregar lo recaudado fueron los jugadores Danilo Guerra, Robin Betancourt y Víctor Guay, acompañados de directivos del club. Ahí tiene usted entonces imágenes de cómo ellos realizaban este donativo. Bueno, veamos en las siguientes imágenes lo que ocurría en el Estadio Pensativo Antigua Guatemala, filtraciones por lluvia. Esto es lo que provocó entonces la gran cantidad de agua que cayó en el sitio.
paredón de la General Norte del Estadio Municipal Pensativo Antigua Guatemala se dio ante la saturación de aguas y daños que le dejaron los últimos sismos registrados en el territorio nacional. El resto del muro también presenta agrietamiento. Se estaban desprendiendo fracciones del muro perimetral, que es el que se ubica en la General Norte del lado derecho. Nos dimos cuenta que estaba bastante mojado y que aún seguía desprendiéndose. Ese muro se fracturó últimamente con los sismos que se efectuaron hace un tiempo y quedó en malas condiciones. El agua y los sismos son los que han ocasionado el agrietamiento y colapso del muro perimetral, según el vocero de la comuna antigüeña. Ya realizaron una evaluación superficial y posteriormente realizarán los estudios para determinar qué acciones emprendan para reparar el estadio que ha sido utilizado para los partidos del equipo Antigua GFC en los últimos torneos. En esta área sí se va a hacer un análisis en todo el muro porque es necesario saber cuál es el estado del mismo. Estamos por determinar cuál es la edad, el tiempo de antigüedad de este muro, de qué década data su construcción, para saber a qué se está enfrentando la municipalidad y en qué tiempo más o menos estaría su reparación ya terminada. Otro de los problemas que presenta el estadio son agrietamientos de los distintos graderíos, lo que ha ocasionado la filtración de aguas en la época lluviosa. Agregado a esto, lo antiguo del estadio que fue construido en 1959. Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo entonces con el agua y lo que pasó. Ahí estamos viendo las imágenes de lo ocurrido entonces en este sitio. Seguimos con las noticias esta mañana. Un inusual pedido para el presidente de la República. Vea lo siguiente. La historia del día. Ellos son integrantes de la Asociación de Payasos de Guatemala, representantes del Sindicato de Payasos Guatemaltecos, quienes realizaron un show mágico musical en la concha acústica. En medio de risas y bromas, afirmaron que el gobierno de Jimmy Morales es el único gobierno en casi 28 años en no apoyar a los artistas guatemaltecos. Queremos decirles que no hemos tenido espacio, que el gobierno no nos ha apoyado, la municipalidad no nos ha apoyado. Hace 22 años nos prestaban este lugar, hace 22 años estábamos aquí, hasta el día de hoy. Detallan que este gobierno, en lugar de apoyarlos, los ha perjudicado, pese a que Morales siempre dijo en su campaña política que era un artista. En otros gobiernos sí nos han apoyado, en otros gobiernos sí han estado con nosotros, nos han dado trabajo, nos han dado oportunidades, pero aquí no nos han dado oportunidades. Los payasos detallaron que muchas veces las autoridades municipales también los han retirado casi a golpes, donde ellos, por los pocos espacios para mostrar sus espectáculos y así ganar dinero para sus familias, realizan las actividades en las calles y avenidas del centro histórico. Bueno, ahí está una petición puntual entonces de este grupo. Nosotros tenemos toda la información al regresar porque tenemos que contar todo lo ocurrido el viernes con la resolución del juez Gálvez en relación al caso La Línea, lo que está pasando en la Vuelta Ciclística y otros temas importantes. Quédese con nosotros, volvemos con eso y mucho más, no se vaya. Al regresar tenemos más información. Otto Pérez Molina habla sobre la resolución en el caso La Línea. Diputados de varias bancadas realizarán acciones legales por suspensión de la pena de muerte.